Los aspectos relacionados con la contratación laboral y profesional, las obligaciones fiscales, los calendarios impositivos, las nóminas, son algunas de las cuestiones que las organizaciones culturales suelen delegar y a las que prestan menor atención, y que, sin embargo, deben conocer y atender para su correcto funcionamiento. Evaristo Puyol, experto y gestor, nos introduce en estas cuestiones. Como persona física queremos formar una compañía teatral o queremos darnos de alta para facturar guiones como actor, como actriz, como técnico, pues tendríamos que darnos de alta en el correspondiente censo de empresarios o profesionales y el correspondiente alta en el impuesto de actividades económicas. Esto se hace mediante el modelo 036 o 037. Es con carácter previo, lo mismo que el alta de autónomos, que también es necesario para desarrollar una actividad, y cuando digo carácter previo, antes del inicio. Muy importante, sobre todo, para acogernos a lo que es la llamada ahora tarifa plana. Si, por ejemplo, nos damos de alta en autónomos una vez que hemos iniciado la actividad, pueden no concedernos esa aplicación. Y es una aplicación importante porque lleva aparejada unas reducciones importantes y conviene siempre tenerlo en cuenta. Luego, por comunidades también, por ejemplo, aquí en la Comunidad de Madrid, se puede solicitar, una vez finalizado el primer año de reducción, una ampliación en esa reducción de la tarifa plana. Y ahora mismo están concediendo 2 años. ¿Qué quiere decir? Bueno, nosotros nos vamos a dar de alta, por ejemplo, el 1 de octubre, tendremos que tener en cuenta que tanto efectos de comunicación de Hacienda como de comunicación de Seguridad Social tendremos que hacer la presentación antes de esa fecha. Una vez que nos hemos dado de alta, también en Hacienda, pues ¿qué surge? La obligación, si vamos a dar de alta a trabajadores, porque una persona física se puede dar de alta también como empresa de espectáculos, o sea, no quiere decir que el ser persona física limite nuestra actividad empresarial, pues tendremos que sacar, como dije el otro día, los códigos de cuenta de cotización. Código de cuenta de cotización de régimen general y código de cuenta de cotización de artistas. ¿Qué genera esta situación de cara a las obligaciones con la administración tributaria? Pues se generan ya unas obligaciones de presentación de impuestos. Aquí nos va a establecer una serie de formas de calcular el rendimiento neto. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros nos hemos dado de alta ya de forma profesional o como actividad empresarial, pero ya siendo nosotros los que organizamos nuestra propia actividad, entonces nos va a generar unas obligaciones con respecto a las personas a las que facilitamos o prestamos esos servicios. Estas obligaciones pues, van a hacer que nosotros hagamos unas facturas por esa prestación y eso va a generar que se produzca un rendimiento neto. Un rendimiento neto, para aclararnos, va a ser siempre la diferencia de ingresos y gastos. Gastos, hago hincapié, gastos necesarios para el desarrollo de la actividad. Hacienda ahora mismo está siendo muy inflexible en cuanto a el dejar gastos que vea que no son necesarios para el desarrollo de la actividad. Volvemos al tema, que lo habréis oído, gastos de restauración, gastos de taxis, otro tipo de gastos de transporte, etc. Entonces, bueno, aquí nos plantearíamos ya, una vez que tenemos estas altas dadas, cómo funciona nuestra tributación. Si nos hemos dado de alta como una actividad profesional para autor, guionista, técnico, artista, pues cuando nos contrate una empresa, pues le facturaremos y tendremos que proceder a la empresa a realizarnos una serie de retenciones. La retención que viene en factura, que ponen el 15 o ponen el 7, esa diferencia viene dada por la fecha en que se haya dado de alta ese profesional. ¿Qué quiere decir? ¿Cuándo nos practicarán un 7% la empresa que nos contrata en la factura? Porque no somos nosotros, hay que tener claro, quien practicamos esa retención. Figura en la factura, pero la obligación de practicar esa retención la tiene la empresa que contrata. Si yo hago una factura, no pongo retención y la empresa no me dice nada, yo no tengo responsabilidad. La responsabilidad la va a tener la empresa que ha solicitado la prestación de mis servicios y que no me ha retenido el porcentaje que me debía haber retenido. ¿Cuándo es un 7? Un 7 es cuando yo he iniciado la actividad y en los 2 años siguientes.
¿Qué quiere decir? Que si yo inicio en el 2021, facturaré y la empresa que me contrata o que ha solicitado mis servicios me efectuará una retención del 7%. Por otro lado, está la retención del 15%. ¿Cuándo se produce esa retención del 15%? Pues cuando ya habéis pasado el año que os habéis dado de alta y los 2 siguientes. O cuando el propio afectado de la retención solicite a la empresa que le retiene la retención del 15%. En las relaciones laborales por cuenta ajena, esa retención es variable y la puede solicitar el trabajador. Puede decir, yo quiero que me retengan un 2, un 10, un 15, un 20, un 22, pero en las relaciones por actividades profesionales no. Puede solicitar solo que la retención sea, si no quiere el 7, el 15. No puede decir, quiero un 8, un 9, un 12 o un 18. El 15, 7 o 15. Este trabajador por cuenta propia, luego se le van a generar ciertas obligaciones. Se le van a generar obligaciones de IVA también, con respecto a la factura, y obligaciones de presentación de liquidaciones. En cuanto a las primeras liquidaciones, podríamos hablar del modelo 130. El modelo 130 es como un pago a cuenta que se realiza trimestralmente y va en función de la diferencia de ingresos y gastos. En las actividades profesionales este pago no se realiza, siempre que el volumen de facturación sujeto a retención sea superior al 70%. ¿Qué quiere decir? Que si a mí todos los servicios que será lógico que presto están sujetos a retención, no tendré la obligación de presentar ese modelo 130. Si no estuviesen sujetos todos a retención, me produciría la obligación de presentación y tendría que presentarlo por la diferencia de ingresos y gastos, dándome el rendimiento neto y sobre ese rendimiento neto el 20%. Así durante los 4 trimestres del ejercicio. Primer trimestre, del 1 de enero al 31 de marzo, que se presentaría del 1 al 20 de abril, otro del 1 de abril al 30 de junio, que se presentaría el 20 de julio, otro del 1 de julio al 30 de septiembre, que se presentaría del 1 al 20 de octubre, y otro del 1 de octubre al 31 de diciembre, que se presentaría del 1 al 20 del ejercicio siguiente. En la tributación de los profesionales se darían 2 formas de tributar. Se llaman regímenes de estimación. El régimen de estimación por el que van a tributar los profesionales va a ser el de estimación directa simplificada o el de estimación directa normal. Este régimen de estimación directa normal tiene unos ingresos, funciona igual. El rendimiento neto se va a calcular por la diferencia de los ingresos menos los gastos. Esta diferencia de ingresos y gastos hay que tener en cuenta que siempre va a ser sin IVA. O sea, si yo facturo 10.000 euros, repercuto IVA 21 o 10, yo tendré que computar efectos de ingresos 10.000 euros, nunca 12.100 u 11.000. Si los gastos son también 3.000, 4.000 euros y también están sujetos a IVA, yo tendré que meterme como gasto la cantidad siempre sin inclusión del impuesto del IVA correspondiente. Esa diferencia de ingresos y gastos, que los ingresos, bueno, es muy fácil determinarlos porque son los ingresos que se percibe, y en cuanto a los gastos, ahí sí hay mayor complejidad. Hay muchas personas que se creen que todos los gastos se pueden meter a la hora de determinar el rendimiento neto de la actividad que desarrolla. Aquí yo os digo que es peligroso y de hecho ya en determinadas comprobaciones que he podido tener he visto que la administración tributaria intenta quitar la mayoría de los gastos, a no ser que sean muy claros, que se deducen los autónomos. Ellos tienen una teoría que son gastos que tienen que estar plenamente afectos al desarrollo de la actividad y que también, como hay en la estimación directa simplificada un porcentaje que es el 5% de gasto, beneficio y justificación, que ahí estarían incluidos restaurantes, locomoción, etcétera, del propio autónomo. Entonces, pues luego, dentro de eso, tendremos que establecer qué gastos son los que se pueden considerar afectos o no al desarrollo de nuestra actividad. Y lo que se denomina la correlación de ingresos y gastos. La correlación de ingresos y gastos quiere decir que los gastos que se
necesiten para llevar a cabo la actividad tienen que ser necesarios para generar esos ingresos por los que nosotros facturamos. O si yo tengo algún ingreso porque soy artista y facturo a una compañía, yo voy a facturar. ¿Qué gastos podría utilizar yo como gastos deducibles? Bueno, pues podría, si me quedo a dormir en un hotel, pues podría utilizar esa factura siempre que cumpliese los requisitos y que coincidente con la fecha de emisión de donde yo hago la representación. ¿Qué quiere decir? No puedo tener una representación el 10 de junio y meter una factura de hotel del 22 de agosto, porque el inspector con toda la razón me va a decir esto no me cuadra. Sin embargo, sí podré meter una factura del 10 de junio o 10 y 11 si la representación se lleva a cabo el 10 de junio. Luego entraríamos en la actividad empresarial como persona física. La actividad profesional como persona empresarial, como persona física. ¿Y por qué esa diferencia? Porque la actividad profesional soy yo mismo el que la realiza. La actividad empresarial, yo puedo ser una persona física, pero desarrollo una actividad con un conjunto de personas o de procedimientos y una estructura para desarrollar una producción, por ejemplo. ¿Qué quiere decir? Yo me doy de alta como autónomo, me doy de alta en el modelo censal, me doy de alta en el IAE, en este caso sería la más utilizada, el epígrafe 965.4, empresas de espectáculos, y creo mi producción. Creo mi producción, me saco mis códigos de cuenta y doy de alta a trabajadores. Perfectamente lo puedo hacer. Doy de alta y ya se me generan otras obligaciones, porque yo ya empiezo a cotizar y empiezo a generar unas nóminas, empiezo a generar unas retenciones. ¿Qué pasaría en este caso? Lo mismo. Estimación directa simplificada, si mi cifra de negocios no llega, es inferior a 600.000 euros, o estimación directa normal si es igual o superior. También la normal no tiene límite, yo puedo facturar 200.000 euros y acogerme a la estimación directa normal. Aquí vendría ya, pues, aparte de los ingresos por los que yo facturo, en este caso no habría retención, puesto que mi actividad ya es empresarial y solo repercutiría el IVA. Se generarían luego los gastos, que aquí sería lo mismo, gastos necesarios para el desarrollo de la actividad, pero aquí entraríamos en otros gastos también. Gastos de, siempre también el del autónomo, ese es un gasto que ese sí es deducible, sí o sí. Pero también entraríamos en otros gastos, los necesarios para el desarrollo de la actividad y en este caso los que también son muy necesarios para el desarrollo de la actividad, que serían los sueldos y salarios, la seguridad social a cargo de la empresa, etcétera, etcétera. El IVA es un impuesto muy complicado y tiene muchos matices. Por ejemplo, los tipos impositivos. Los tipos impositivos es el tipo que se repercute con la factura que nosotros vamos a emitir o con la que vamos a recibir. En el caso, como os he dicho antes, ¿qué tipos impositivos? Pues van a estar el 21 y el 10. Puede alguna vez haber el 4, pero va a ser el 21% y el 10. Tipos impositivos reducidos. Se aplicará el tipo del 10% a las operaciones siguientes. Los prestados por intérpretes, artistas, directores y técnicos que sean personas físicas, a los productores de películas cinematográficas susceptibles de ser exhibidas en salas de espectáculos y a los organizadores de obras teatrales y musicales. Importante que sean personas físicas. A una sociedad nunca va a poder repercutir un 10%. Tendría que ser ya, entraríamos en el 21% o en exenciones. Depende también si ese tipo de empresa o entidad va a ser una asociación o va a ser una fundación, cualquier otro tipo, no solo una sociedad limitada ni una sociedad anónima. Con el IVA, ¿cómo funciona? El IVA funciona pues por la diferencia de IVA repercutido menos IVA soportado. Cuando digo IVA repercutido es el que figura en las facturas que nosotros vamos a emitir. Y eso figurará la base y el IVA, que lo figurará como ingreso. Y cuando hablo de IVA soportado es el IVA que nosotros pagamos cuando recibimos las facturas. Va a haber unos gastos, que en este caso son deducibles, porque si no el IVA tampoco sería deducible, lo deducimos de ese IVA repercutido. ¿Qué quiere decir? Que si yo repercuto a una factura de 10.000 euros y el IVA son 1.000, sobre esos 1.000 y luego he gastado 5.000 y el IVA son 600, 1.000 menos 600,
me tocará ingresar 400 euros de IVA. La gente muchas veces dice, ¿cómo pago IVA? Si es que qué bestialidad. Hay que tener en cuenta que creo que es difícil también, porque la gente muchas veces, ahora menos, pero se cree que lo que cobra son los 10.000 más los 1.000 de IVA o los 2.100. O sea, se hace cuenta de que han ingresado 11.000 o 12.100. No, tu ingreso, tú para los presupuestos, etcétera, para sacar tu rendimiento neto, vas a tener en cuenta solo los 10.000. Y lo otro, eres un medio intermediario que lo que hace es recauda el IVA repercutido, soporta y se deduce el IVA soportado y la diferencia lo ingresa. Tú no estás por tu prestación de servicios recibiendo 12.100 euros, estás recibiendo 10.000. Y luego lo otro es algo que tú tendrás que, una vez deducido el soportado, ingresar en la administración tributaria. ¿Qué modelo es el que se utiliza para confeccionar e ingresar esta diferencia de IVA? También puede darse el caso de que hagamos una producción y en una primera liquidación tengamos más IVA soportado que repercutido, porque hayamos gastado en todo lo que es el desarrollo para poner en escena esa producción, con lo cual el IVA soportado va a ser más que el repercutido, porque todavía no habremos generado ingresos por las representaciones de esas producciones. Eso también se puede dar, que se llama, se genera un IVA a compensar. Un IVA a compensar que si en el cuarto trimestre no lo hemos recuperado, pues se puede solicitar la devolución. Aquí también figuran los mismos cómputos de plazos. Primer trimestre, del 1 de enero al 31 de marzo, del 1 al 20, modelo. Del 1 de abril al 30 de junio, del 1 al 20 de julio, modelo. Del 1 de julio al 30 de septiembre, del 1 al 20 de octubre, modelo, y del 1 de octubre al 31 de diciembre, y del 1 al 30, en este caso del año siguiente, no al 20, modelo. Modelo que ya va a llevar generado otro modelo más, que es la declaración informativa del modelo 390. Las sociedades lo van a tener y ahora pues también se puede, y lo habréis oído, que hay asociaciones o empresas que preguntan muchas veces por las excepciones de IVA a la hora de repercutir en función del desarrollo de su actividad. Por ejemplo, cuando se representan obras teatrales. Bueno, aquí, por un lado, vamos a tener que establecer lo que marca el artículo 20 de la Ley 3792, que es la que regula el impuesto sobre el valor añadido. Y el artículo 20 dice que estarán exentas de este impuesto las siguientes operaciones: las representaciones teatrales, musicales, coreográficas, audiovisuales y cinematográficas, pero con un matiz, en el punto 14, efectuadas por entidades de derecho público o por entidades o establecimientos culturales privados de carácter social. ¿Qué quiere decir? ¿Una sociedad limitada o una sociedad anónima que hace representaciones teatrales está exenta de IVA? No, facturará al 21%. ¿Qué se entiende por actividades de carácter social? Pues las que carecen de una finalidad lucrativa y dedicar, en su caso, los beneficios eventualmente obtenidos al desarrollo de actividades exentas de idéntica naturaleza. Las obligaciones, tanto trimestrales como anuales, cuando no se presentan, generan recargos y sanciones. Recargos si se presentan sin requerimiento previo, excepto las informativas. ¿Qué quiere decir? Si yo presento unas retenciones que he practicado y no lo hago en plazo, me generará un recargo. Si es Hacienda la que me requiere la presentación de esas retenciones, no me generará un recargo, me generará una sanción, que siempre va a ser superior al recargo que pueda imputar, porque yo he regularizado previamente sin requerimiento previo. Si no presento una informativa, sin requerimiento me exigirán una sanción. ¿Por qué no hay recargo? Porque no hay deuda. En la informativa siempre hay una relación. No hay deuda, no se puede generar un recargo. Se genera una sanción. Y esa sanción va a venir determinada en función de si es con requerimiento previo o sin él. Si yo voluntariamente la presento fuera de plazo, la sanción será menor que si a mi Hacienda me llega y me dice: usted no ha presentado este modelo, la sanción mínima es tal.
con las reducciones correspondientes. Ahora todas las sanciones tienen reducciones si se presta la conformidad. Ahora entraríamos ya en las obligaciones fiscales de las sociedades, asociaciones y fundaciones. Bueno, aquí esto es más complicado, cuando no sé si sabéis los procedimientos que se tienen que seguir para una sociedad, por qué se constituye. A mí a veces me preguntan que qué me interesa más, si ser autónomo o ser una sociedad. Yo digo que bueno, que depende. Si tú vas a estar con alguien con el que te vas a asociar, o bien creas una sociedad civil o tendrás que crear una asociación, una fundación o una sociedad mercantil. Luego dentro de eso pues hay sociedades limitadas y sociedades anónimas. Dentro de las sociedades mercantiles, las sociedades limitadas tienen que tener un capital social, en este caso el mínimo son 3.000 euros y podrán ser con aportaciones dinerarias o no dinerarias. Y luego están las sociedades anónimas, que ya el capital social son 60.000 euros. Si no recuerdo mal, desembolsas un 25% y luego tienes 5 años para desembolsar el resto. Y entonces crearías tu sociedad. Las fundaciones también se crean ante notario. También creo que ahora el fondo de las fundaciones son 30.000 euros. Y una asociación pues se puede crear mediante un documento privado. En este caso no hace falta que el documento se formalice ante un notario. Una vez dicho esto, pues entraríamos ya en lo que se puede decir las obligaciones de tributación o fiscalidad de este tipo de entidades. Se van a regir todas. En cuanto al mecanismo del IVA, es la misma ley que se aplica a las personas físicas. O sea, la ley 3792, también del impuesto sobre el valor añadido, es también la ley que se va a utilizar para las liquidaciones trimestrales y las obligaciones en cuanto a IVA de las sociedades o este tipo de entidades. ¿Qué va a pasar? ¿Qué mecanismo se va a seguir? Pues el mismo. Habrá un IVA repercutido, que será en función de la facturación que emita la sociedad, y habrá un IVA soportado, que será también en función de las facturas que reciba por el desarrollo de su actividad, los profesionales que presten servicios o las actividades empresariales, alquileres de locales, etcétera, que también le presten sus servicios a estas empresas. En cuanto a estas declaraciones, lo mismo, son 4 trimestrales, salvo que sea una gran empresa, que entonces lo tendría que hacer mensual. Pero vamos, hay que tener un volumen, si no recuerdo mal, de 6 millones de euros para que consideren gran empresa, o sea que eso es distinto. Pocas las presentan mensualmente. Y luego ya la anual, igual que en cualquier persona física, que se haría como declaración informativa en el modelo 390. La ley del impuesto a sociedades es la ley 27 del 2014 de 27 de noviembre. De aquí regula las sociedades que están sujetas y las que no. Y las exenciones que pueda haber de este tipo de asociaciones, fundaciones que carecen, que no tienen ánimo de lucro, y el motivo por el que están exentas o no. Si no forman parte de las que vienen establecidas en la Ley 49/2002 o no desarrollan las actividades que en esa ley se enumera, pues estarían sujetas al impuesto. Las fundaciones con un 10% en vez del 25% y las asociaciones con el 25%. Y quería hablar centrarme en tema de nóminas y sobre las obligaciones que pueden tener las empresas con respecto o una vez formalizado el contrato de trabajo para llevar a cabo esa relación laboral. En primer lugar, las empresas de espectáculos culturales, al contrario que otro tipo de empresas, suelen tener 2 códigos de cuenta de cotización. Esos 2 códigos de cuenta de cotización es un código para los trabajadores del régimen general y otro código para los trabajadores del régimen de artistas. En estos códigos es donde las empresas materializan a efectos de seguridad social y cobertura a los trabajadores que previamente han formalizado con ellos el contrato de trabajo. Estos códigos se solicitan a través de la Seguridad Social y son con los que la empresa va a formalizar las correspondientes altas de los trabajadores y la correspondiente cotización. Cuando se formaliza un contrato de trabajo, lo primero que se le solicita al trabajador es su número de afiliación, que en la mayoría de los casos lo tienen,
pero puede darse algún caso en el que no lo haya obtenido. Entonces, con carácter previo, tendrán que darnos ese número de afiliación para cursar su correspondiente alta. Movimiento o acción que es importantísima. Parece que no, pero del alta deriva una responsabilidad del empresario. Y sobre todo si es un empresario individual, persona física. ¿Por qué? El motivo de no cursar alta y que este trabajador, ya no por la inspección de trabajo, que si una inspección de trabajo tenemos la mala suerte que actúa, nos podrá decir que al no haberle dado de alta, pues nos va a imponer una sanción. Pero bueno, todo eso es económico. Pero sí, para mí lo más importante es que si un trabajador no está de alta y tiene un accidente de trabajo, la responsabilidad, la mutua o la seguridad social no se va a hacer cargo de ella, derivando esa responsabilidad a la empresa. Empresa que bien puede ser una sociedad, ser una persona física, ser una entidad sin personalidad jurídica, etcétera, etcétera. Para mí, importantísimo. Alta del trabajador una vez formalizado el contrato y previa, o incluso aunque no se hubiese formalizado el contrato, previa siempre a que el trabajador empiece a prestar sus servicios. Entonces, una vez que ya hemos formalizado el alta del trabajador, se empieza a generar la relación laboral y la obligación de cotizar por parte de la empresa. Esa obligación de cotizar y esos importes por los que se va a cotizar va a ir en función de las retribuciones acordadas en el contrato de trabajo y que nunca pueden ser inferiores a lo que se estipula en los convenios colectivos de aplicación. Sí superiores, pero nunca inferiores. Yo no puedo contratar a un trabajador por un importe inferior al salario. Lo podría contratar, pero estaría realizando un contrato en fraude de ley. Una vez llegado a este punto, vamos a hablar de los plazos que tenemos para cursar las altas. Las altas de los trabajadores, vuelvo a decir, siempre tienen que ser previas. O sea, conveniente antes de que inicien su prestación laboral realizar la correspondiente alta en la Seguridad Social. Las bajas, sin embargo, la Seguridad Social nos permite realizarlas en un plazo de 3 días naturales, no hábiles, sino naturales. ¿Qué quiere decir? Que se finaliza la prestación de sus servicios un domingo, tendremos como último día para cursar la baja correspondiente hasta el miércoles. Si resulta que es un jueves, pues tendremos como último día hasta el domingo. Aunque sea festivo, si esa baja la cursamos el lunes, esa baja ya estará fuera de plazo. Una vez que ya hemos hecho el alta del trabajador, pues nos iríamos a realizar o a confeccionar a final de mes o por bolos, dependiendo la forma de prestación de servicios o el acuerdo que hayan llegado la empresa y los trabajadores, a formalizar el correspondiente recibo de salarios o nómina. El recibo de salarios o nómina de los actores y del personal técnico que presta servicio en los espectáculos públicos, para mí es de los más, no complicados, pero sí donde se pueden incluir más conceptos, porque así como las empresas generales, por llamarlo de alguna forma, tienen su salario, sus pagas extras, sus vacaciones, algún complemento por actividad, por nocturnidad, plus de transporte, en las nóminas de teatro yo me he encontrado muchos pluses y que no vienen determinados en una sola definición. Estos pluses son totalmente posibles y se deben determinar también en la correspondiente nómina o recibo de salarios. O sea, tendríamos el salario convenio y pluses que las empresas puedan o quieran dar porque lleguen a un acuerdo con sus trabajadores. Por otro lado, cuando se realiza la nómina correspondiente y se ponen las retribuciones, que ahora vamos a ver, aquí vuelvo a deciros es donde se va a trasladar los conceptos retributivos con lo que hemos acordado con los trabajadores y que, vuelvo a deciros, estarán sujetos al convenio colectivo de aplicación. Por un lado tenemos en la parte de arriba de la nómina, en la parte izquierda, los datos de la empresa, que sería la denominación de la empresa, el domicilio, el CIF
el CIF o NIF si es persona física, el código de cuenta de cotización, en el que se establecería aquí el código de cuenta para artistas o el código de cuenta para el personal técnico que forma parte de ese espectáculo. Luego los datos del trabajador, apellidos y nombre, el NIF del trabajador o NIE, el número de afiliación de la Seguridad Social, que es el número que ha obtenido el trabajador o el empresario previamente si no lo tuviese o no se lo facilitase el trabajador, grupo de cotización. El grupo de cotización determina siempre la prestación de servicios que se realiza. En el caso de actores y actrices, pues suele ser el grupo 3. En el caso del personal técnico, que forma parte de los espectáculos, puede ser el 4 si es un jefe o el 8 si es un oficial técnico. Luego tendríamos la fecha de antigüedad. La fecha de antigüedad es cuando se ha iniciado la relación laboral. Si es un contrato para un bolo o para dos, será cuando se ha iniciado esa relación laboral y se pondrá aquí en el margen derecho de la nómina. Si tenemos un contrato que comprende bolos y gira y temporada, será cuando se inicie la relación laboral, independientemente de que se haya finalizado la temporada y se hayan empezado los bolos, o se hayan finalizado los bolos y se haya iniciado ya la temporada. O sea, sería siempre la fecha de inicio de la relación laboral. Ahora empezaríamos ya a plasmar los conceptos salariales que figuran en el contrato y que figuran en los convenios colectivos de aplicación. Aquí hay que distinguir, y creo que es importante, lo que se consideran conceptos salariales o percepciones salariales y las que se consideran percepciones extrasalariales o no salariales. El salario base, las partes proporcionales de las pagas extraordinarias, las vacaciones, descanso semanal de día y medio, y luego los conceptos extrasalariales o percepciones no salariales. Aquí podríamos incluir lo que son las dietas, los gastos de locomoción, plus de vestuario, plus de herramientas con un personal técnico, etcétera, etcétera. O sea, conceptos que no retribuyen la prestación de sus servicios, sino que son conceptos que lo que hacen es como suplir un gasto o un desgaste de las cosas que pueda aportar, por ejemplo, un personal técnico, o gastos en que se vea el artista que tenga que hacer por razón de la prestación de sus servicios, pero no por el desarrollo de su trabajo. En cuanto a los conceptos salariales, todos cotizan y tributan. ¿Qué quiere decir? Cotizar es pagar a la Seguridad Social. Tributar es retener para que el trabajador pague un pago a cuenta a la Hacienda Pública, en este caso a la Administración Tributaria. Y los conceptos extrasalariales pueden cotizar y tributar, o pueden ser conceptos que, como las dietas, que no coticen ni tributen. La normativa dice que las dietas no se cotizará de acuerdo con la normativa que viene en el reglamento del IRPF. ¿Qué quiere decir? Que ¿cómo sabemos qué parte cotizas en una nómina de la dieta? Pues la Seguridad Social se lava las manos y dice: yo no cotizará todo lo que no tribute a efectos de dieta o gastos de locomoción en la Administración Tributaria.